Episodio número 2591. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 14 de septiembre la lucha contra los poderes del mal. En el marco de esta lección número 12, el llamado a estar firmes, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios 6, 10 y 11. Qué bendición el poder compartir estos estudios, estas lecciones en este programa y ya con la edición 2591. Increíble. El hermano Omar empezó este proyecto en el año 2014, aproximadamente en el mes de julio, y hasta la fecha este programa no ha parado de producir, y eso realmente es una gran bendición. Y yo pues felicito a Omar, y en este caso pues me siento privilegiado de ser parte de este proyecto que realmente ha sido de gran bendición. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto con este ministerio, Audios de Bendición, y con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que pueda ser de bendición y de edificación espiritual, y que a la vez podamos compartirla con otros. Bendice a cada familia representada y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucha contra los poderes del mal. Se hace de inmediato la pregunta: ¿cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos en Efesios capítulo 1, versículo 21, Efesios 3, 10 y Efesios 6 del 10 al 20? Efesios 6 del 10 al 20, de paso, ha sido el texto que hemos utilizado durante toda esta semana. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en leer primero Efesios 1:21 y luego Efesios 3:10. Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora leamos Efesios capítulo 3 y el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Excelente. Ahora vamos a ver cómo respondemos a la pregunta: ¿cuál crees que es el propósito de Pablo al enumerar una serie de títulos para los poderes espirituales malignos descrito en los versículos que ya mencionamos? Bueno, yo creo que el propósito de Pablo al enumerar estos títulos para los poderes espirituales malignos es que entendamos que esta es una lucha espiritual. Esta es una lucha que va más allá del cosmos, o sea, de este mundo. Y por lo tanto, como es una lucha tan trascendental, Pablo utiliza, a mi entender, todos estos diferentes títulos para que uno pueda tener una idea y pueda comprender la magnitud de la prueba que estamos desarrollando. De paso, vamos a escuchar directamente desde Puerto Rico
al doctor y pastor Franklin Martí con este comentario sumamente interesante que habla acerca de los enemigos, pero al final veremos que es todavía más directo en relación a nosotros mismos. Escuchemos directamente este poderoso comentario en el día de hoy. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo les deja claro a los hermanos de Éfeso que su lucha no es contra sangre y carne, no es contra los hermanos, o sea, no es contra ellos mismos, los unos contra los otros, no es contra los pastores, no es contra los dirigentes de la iglesia. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cuando quiera que nosotros estamos discutiendo los unos en contra de los otros, estamos contradiciendo lo que nos dice la palabra de Dios. Nos vestimos de la armadura de Dios. Es para resistir cuando venga el día malo. Es para luchar contra Satanás y todos sus demonios. Toda vez que nos estamos oponiendo a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, toda vez que estamos contradiciéndonos los unos a los otros, estamos rindiendo un pobre servicio a la palabra de Dios. La armadura de Dios es para que estemos firmes contra las acechanzas del enemigo. La armadura de Dios es para salir victorioso en el fuego de la tregua que viene en contra de Satanás y todas sus huestes. Por lo tanto, el llamado es que nos vistamos de la armadura de Dios y que estemos claros que esa armadura debemos utilizarla de la forma correcta. No contra los hermanos, no contra los dirigentes de la iglesia, sino contra Satanás. Gloria sea nuestro Dios. Qué comentario más atinado y más enfocado precisamente en esto que estamos mencionando de los enemigos. Y la lucha es contra los enemigos espirituales, contra Satanás y sus demonios. Así como dijo el doctor, no luchemos contra nosotros mismos. No seamos nosotros nuestros propios enemigos. O sea, ni tu familia, ni tu iglesia, ni tu compañero de trabajo. O sea, ve más allá. ¿Cuál es el asunto que está aconteciendo que no se está dejando ver? Y es que las fuerzas del mal, los poderes espirituales del maligno están ahí tratando de desconcentrarnos y de traernos la ruina. Pero gloria sea nuestro Dios, que el Señor nos ha ayudado a identificar estos poderes y a estar apercibidos. Pablo describe nuestra lucha en Efesios 6:12 usando la palabra griega para la competencia entre luchadores, o sea, palé. Dado que la lucha se consideraba una excelente preparación para la batalla, esta es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo que tiene lugar cuando los ejércitos chocan. Pablo enfatiza la realidad de la estrechada lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Qué interesante que Pablo, en vez de tomar algunas imágenes con las que ellos no estaban familiarizados, hace todo lo contrario. Utiliza imágenes de batalla que son incluso contemporáneas a su época para que la gente entienda cómo suceden estos choques, cómo suceden estos conflictos bélicos que están nada más y nada menos contra las potestades de las tinieblas y, en ese sentido, las fuerzas del bien, las fuerzas de Jesucristo. Por lo tanto, es una muy interesante forma de enfocar todo lo que está sucediendo. Ahora, a continuación veamos los títulos que les da. Es sumamente interesante si pudieran solicitar la fotografía que Omar toma
de cómo él llena la lección, sería sumamente interesante, porque aquí hay una gráfica que sería sumamente interesante poder observar, pero la voy a mencionar en este programa. La gráfica es que en Efesios 1:21, Efesios 3:10 y Efesios 6:12 se dan diferentes títulos, y noten cómo se representa. En Efesios 1:21, cuando se habla de todo principado o a todo gobierno, en Efesios 3:10 se habla de los principados, y en Efesios 6:12 se habla de principados solamente. Cuando en Efesios 1:21 se habla de toda autoridad, entonces en Efesios 3:10 se habla de las potestades, y en Efesios 6:12 también se dice potestades, pero sin el artículo las. En el caso de Efesios 1:21, cuando se habla de todo poder, esto no se menciona en Efesios 3:10, pero sí en Efesios 6:12, cuando habla de los gobernadores de este mundo de tinieblas. En el caso de Efesios 1:21, se menciona todo señorío. Efesios 3:10 no lo menciona, pero Efesios 6:12 habla de los malos espíritus de los aires. Y cuando se habla en Efesios 1:21, todo nombre que se nombra, no hay equivalencia para Efesios 3:10 ni tampoco para Efesios 6:12. En todo caso, es interesante porque se está viendo y se está observando los títulos. Se habla de toda autoridad, todo poder, los gobernadores de este mundo de tinieblas, los principados. Ese tipo de conversatorio o de vocabulario que Pablo emplea es para que entendamos con quién estamos luchando. En sus amplias descripciones, todo nombre que se nombra, Efesios 1:21, los malos espíritus de los aires, Efesios 6:12, Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Alabado sea el Señor, porque no hay mejor cosa que esta, el saber que no importa cuán fuerte sea el enemigo que estamos enfrentando, más poderoso es nuestro Dios. Sin embargo, en cualquier batalla, nunca es buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. Y eso es lo que yo he venido mencionando, que muchas veces nos descuidamos, bajamos la guardia, bajamos la defensa, y entonces el enemigo toma parte en nosotros. Porque casi siempre una gran derrota precede, o mejor dicho, una gran victoria le sucede luego una gran derrota. Es algo así. Primero viene la victoria, luego la persona en la celebración, en el regocijo se descuida, y luego viene entonces la gran derrota. Algo que honestamente me cae muy mal y quisiera que no se repita, pero tengo que entender que esta es una lucha y que muchas veces, aunque yo no quiera, esto va a suceder, pero nosotros estamos llamados a estar apercibidos para que cualquier asunto que haga el mal, nosotros estemos preparados. Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires. Así lo dice Efesios 6:12, dirigido por un general astuto, el diablo, tal y como lo dice Efesios 6:11, que de paso es nuestra lectura bíblica, y lo dice claramente, ¿verdad? Desenmascara al enemigo. Sin embargo, aunque debemos estar alertas contra nuestros enemigos poderosos, no debemos dejarnos intimidar por ellos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos ha provisto de las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios. Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, su justicia, su paz, su fe, su salvación y al Espíritu Santo. Yo creo que con esto estamos más que preparados para poder enfrentar cualquier conflicto. Tú sabes lo que es tener la verdad de Dios, una verdad absoluta que sobrepasa cualquier argumento humano, el poder tener imputada en nuestra vida la justicia de Dios,
su paz que sobrepasan todo entendimiento, la fe que mueve montañas, la salvación que nos da esperanza y seguridad ante cualquier situación difícil, y sobre todo el Espíritu Santo que no te deja solo, que no te abandona. Yo creo que con esto estamos verdaderamente fortalecidos, preparados para enfrentar cualquier problema. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar. Gloria sea nuestro Dios. Como hubiese dicho Omar 1000 veces, gloria a Dios, porque realmente, imagínense, la Biblia está claramente estableciendo todo esto, y si usted desea estudiar y compararlo, puede hacerlo tal y como lo dice Romanos 16:20, Primera de Corintios 15, 23 y 24, y Segunda de Tesalonicenses 2:8. Todos esos textos a una nos mencionan que si Dios va delante de nosotros y estamos con la armadura de Dios, Él nos va a ayudar para no fallar. Yo no creo que haya ninguna duda del poder de Dios si realmente confiamos en sus promesas. Finalmente se hace la pregunta: ¿qué debería enseñarnos la realidad de estos poderes malignos sobrenaturales contra los que nosotros mismos somos totalmente indefensos con respecto a por qué debemos asirnos del Señor Jesús, quien no solo es mayor que estos poderes, sino que además ya los ha vencido? Es una pregunta bien larga, pero igual la respuesta es sencilla. Estos poderes malignos sobrenaturales, lo único que nos enseñan es que nosotros no podemos luchar contra ellos solos, pero con Cristo somos más que vencedores. Por eso es que necesitamos de Él, porque ya Él venció. Y si ya Él venció, no hay duda de que Él nos va a hacer vencedores si confiamos en Él, si usamos su armadura. Aquí la parte clave es nosotros agarrarnos de Dios y no soltarlo, tal y como Jacob agarró el ángel de Jehová, que era el mismo Jehová, y le dijo: no te soltaré si no me bendices. No sueltes al Señor. A menos que Él te diga que haga algo, no lo hagas. A menos que Él no te diga que pares en un caminar que Él te ha dicho ya previamente que lo haga, no dejes de caminar. O sea, camina de la mano de Dios, depende de Dios. Cuando vayas en valle de sombra de muerte, confía en que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esta lucha contra los poderes del mal está representada por diferentes títulos. Pablo habla de las potestades, pero también habla de los principados, los gobernadores de este mundo de tinieblas o los malos espíritus de los aires, pero a todos le dice claramente que están bajo el dominio de Jesucristo, subyugados a Cristo. Por lo tanto, se nos invita a tener un balance, no a creernos que ya porque Cristo venció, yo puedo descuidarme y yo mismo puedo vencer sin la ayuda de Él. Eso es un extremo. Pero tampoco en nosotros dejar de confiar de que en Él somos vencedores. O sea, ese es el balance que Dios desea. Saber que hay fuerzas espirituales que son reales, que son terribles, fuerzas del mal, pero que hay también fuerzas del bien, la fuerza de Cristo, que es sobre todo poder, sobre todo dominio, y por lo tanto en Jesucristo somos más que vencedores. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, y no solo eso,
sino también a poder compartir con otros esta gran verdad. Ayúdanos a que con nuestra familia podamos invocar tu nombre y que las fuerzas del mal no tengan dominio sobre nosotros. Ayúdanos a depender de ti, a nunca soltarte, a no creernos, por otro lado, que el poder está en nosotros, sino para que de manera balanceada podamos enfrentar este conflicto, sabiendo que en ti somos más que vencedores. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 12, el llamado a estar firmes, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Tal y como se lo había prometido, les comparto la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, incluso para aquellos que deseen la foto de la guía de estudio de cómo Omar la llena, cómo la resalta, cómo subraya los puntos más importantes a su entender y de esa manera tener una mejor orientación. Si no lo han hecho, pueden hacerlo y solicitarlo, ¿verdad? Comunicarse también al 484-838-8989. Vía WhatsApp, una vez más, el 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.